Ok, a mí me tocó hablar sobre la tabla de medida de dispersión. Como pueden ver, aquí tenemos los intervalos, la frecuencia y la marca de clase. Entonces, la siguiente tabla, que es esta, la tercera, podemos ver que es frecuencia por marca de clase, 47 por 0.5, 23.5, 17 por 2.5, 42.5. Entonces, en la cuarta podemos ver que es marca de clase menos x testada. ¿Qué es x testada? Ok, x testada es igual a la media. ¿Cómo la sacamos? Ya la explicamos, pero aquí les voy a explicar. Entonces, es la sumatoria de toda esta tabla, que es de toda esta columna, que es 324, sobre el total de frecuencias, que es 100. Entonces tenemos 324 sobre 100 es igual a 3.24. Eso es x testada. Entonces, marca de clase 0.5 menos 3.24 menos 2.74. 2.5 menos 3.24 menos 0.74. Ahí sí le seguimos. Ok, quiero que pongan atención aquí. ¿Ven esas líneas? Es que es valores absolutos. Entonces, como pueden ver aquí, menos 2.74 se convierte a positivo. Todo esto es positivo. Entonces sería 2.74 por 47 es igual a 128.78. 0.74, porque ya no es negativo, por 17 es igual a 12.58. Y así le seguimos. Ok, todo esto, la sumatoria de esto nos dio 288.72. Nosotros usamos esta fórmula. No, esa base se usa para la desviación media. La sumatoria de toda esa columna sobre el total de datos. Entonces, 288.72 sobre 100 es igual a 2.827. ¿Qué es la desviación media? Es la media de las diferencias en valores absolutos de los valores a la media. Entonces seguimos. Como pueden ver aquí, es al cuadrado. Menos 2.74 al cuadrado, ¿cuánto es? 7.507. Menos 0.74 al cuadrado, 0.547. Y así le seguimos hasta llegar a la última columna, que sería lo que acabamos de sacar por la frecuencia. Entonces tenemos 7.507 por 47 es igual a 352.857. Y así le seguimos. 547 por 17 es igual a 9.309. Y así le seguimos. Entonces, la sumatoria de esta tabla la usamos para la varianza. La varianza como... no, aquí está, perdón. La varianza, como pueden ver, es casi lo mismo. Es diferente columna y se divide sobre el total de frecuencias. Entonces, era 1157.2382 sobre 100 es igual a 11.5723. Entonces, representamos la varianza como es el cuadrado. Entonces, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Y para sacar la desviación estándar es muy fácil. La S le sacamos raíz. Entonces, desviación estándar es 3.40. La desviación estándar es una medida de dispersión para valores de razón y de intervalo. Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. Y ya podemos ver aquí, rango. No le hagan caso a lo azul, es a lo negrito aquí, es límite superior exacto de la última clase menos límite inferior exacto de la primera clase. Entonces podemos ver, cuando usábamos límites exactos, le agregábamos 0.5, ¿no? Entonces sería 11.5. 11.5. Y al de la primera clase sería 0. A ese le quitábamos 0.5, entonces menos 0.5. Aquí está. Entonces,
lo que hacíamos era 11.5 menos 0.5 es igual a 11. Esto es todo lo que se hace para la tabla de medidas de dispersión. Perdón. Por último, les vamos a enseñar a calcular deciles y cuartiles. Ok, tenemos nuestro intervalo, nuestra frecuencia y nuestra frecuencia acumulada. Es lo único que ocupamos para sacar los deciles y cuartiles. Esta es la fórmula. No es exactamente la que viene en las hojas, pero es un aproximado. Límite inferior exacto de la clase centil más el número total de datos por este n es la de aquí, que es el centil, se podría decir. Por ejemplo, si tenemos el centil 10, pues aquí se pondría 10 entre 100 menos faca entre la frecuencia del intervalo de la clase centil, todo eso por el tamaño del intervalo. Ok, a continuación vamos a hacer varios ejemplos para sacar, por ejemplo, el decil 6 vendría siendo 60. Entonces metemos los datos: 100, que es el número total de datos, por el tamaño del centil, 60, entre 100. Esta operación da un total de 60. Aquí va un 60 menos 47, faca, nos vamos acá. Decimos que era el centil 60, dio 60 en esta operación, entonces buscamos dónde cabe el 60. En 47 no cabe, entonces nos vamos a 64. Aquí sí cabe. Esta sería mi intervalo de la clase centil. Entonces menos 47, estamos aquí. Faca sería esta, la frecuencia acumulada anterior. Se lo restamos. Bien. Ahora la frecuencia del intervalo de la clase centil. Estamos de acuerdo que esta es mi clase centil, la frecuencia es 17. Eso es lo que vamos a dividir entre 17. El tamaño del intervalo ya lo habíamos sacado, sigue siendo 2. Y aquí el límite inferior exacto de la clase centil, pues sería siendo 2 menos 0.5, 1.5. Aquí está. Esta operación da un total de 3.029. Esto es un punto específico en una distribución de, ¿cómo se llama?, de frecuencias. Otro que podríamos hacer sería el cuartil 3. Vamos a hacer el cuartil 3. Bien, el cuartil 3, un cuartil es 25 centiles, entonces 25 por 3 da 75. Sería el centil 75 si lo quieren interpretar así. Entonces vendría siendo 100, que es el total de datos. Esto se multiplica por, dijimos que era el centil 75, entre 100. Como se divide entre 100 y se multiplica por 100, pues queda 75. Esto es 75. Nos vamos a la tabla de distribución. 75, aquí no cabe, aquí tampoco, aquí sí. Esta es mi clase del cuartil 3. Ok. Faca sería 64, es la anterior, 64. Aquí se pone 64. Entre la frecuencia del intervalo de la clase de centil. Esta es mi clase, la frecuencia es 14. Se divide entre 14 por el tamaño del intervalo, es el mismo. Para sacar el límite inferior exacto, pues nos vamos a nuestra clase del cuartil 3. Es 4, se le resta 0.5, sería 3.5. Ok, todo esto me da un valor de 4.3. Y ya digo, 5.07. Ok, un centil es un punto específico en una distribución que tiene un porcentaje dado de los casos por debajo de él. Esto quiere decir que el 60% de los casos están por debajo de este valor, 3.029. Que el 99% de los casos están por debajo de 11.333, por un decir, al momento de calcular los centiles. Let's go, get your hands up in the air. Everybody knows that we're dropping here.